programa Discutamos México presenta hoy el noroeste de México. Trabajaremos en 4 tiempos centrados en la independencia, la revolución, una reflexión sobre el presente desde estos movimientos sociales que conmocionaron al país y sobre la agenda de nuestras entidades federativas. Tenemos con nosotros a la doctora Edith González de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, al doctor Arturo Carrillo de la Universidad Autónoma de Sinaloa, al doctor Marco Antonio Samaniego de la Universidad Autónoma de Baja California y un servidor, Ignacio Almada, del Colegio de Sonora. ¿Qué fue el efecto de la independencia en los territorios que hoy son nuestras entidades federativas? ¿Cuál fue el impacto? ¿Cómo vivió la población el movimiento de independencia, la guerra de independencia de 810 a 821? ¿Qué lecciones podemos desprender hoy? Hay una síntesis nueva, hay una interpretación nueva de la situación que guardaban aquellos territorios durante los años 810, 808 si se quiere, a 821. Doctor Carrillo. Bueno, yo creo que ahí pudiéramos partir, ¿verdad?, del hecho de que Sinaloa, Sonora, las Baja California, pues eran regiones aisladas del resto de la Nueva España. Entonces la independencia no podemos pensarla en los mismos términos en las que se dio en el resto de la Nueva España. De hecho, Sinaloa pues, es de los pocos lugares en los cuales hubo ciertas incursiones. Por ejemplo, está la incursión de González Hermosillo, ¿verdad?, que toma Rosario, después parte para la sierra y ahí lo derrotan. ¿A qué venía González de Hermosillo? Pues traía la encomienda de Miguel Hidalgo, precisamente ante la necesidad de recursos para sostener la lucha por la independencia. Se sabía, se había oído de las grandes minas que se tenían en Sinaloa, la mina de Pánuco y otras grandes minas. Tal vez esa sea la hazaña más representativa de lo que la independencia tuvo en nuestra región. La otra, es discutible algunas rebeliones indígenas, ¿verdad?, que se sabe que existieron, pero no se ha comprobado que tengan una relación directa con la independencia. Entonces ese sería el primer hecho. No podemos pensar la independencia en los mismos términos que en el resto de la Nueva España. Las repercusiones creo que no fueron tantas. Se sabe que no hubo un cambio radical, ni en las condiciones de vida, ni en las condiciones políticas, ni en las condiciones económicas de esta región del noroeste. De hecho, la vida, se puede decir, siguió casi igual. Lo que conocimos en las reformas borbónicas durante el siglo XVIII lo vamos a ver durante las primeras décadas y tal vez hasta la sexta, séptima década del siglo XIX, que es cuando se empieza a presentar un cambio. Entonces, desde mi punto de vista, por lo menos para Sinaloa, y creo no equivocarme para el resto del noroeste, los cambios no fueron tantos como los que puede pensarse después de una lucha como la independencia. Bien, siguiendo esa línea de argumento, cabría decir que también en Sonora fueron mínimas las repercusiones. Yo sostengo la tesis de que Sonora es un semillero de contrainsurgentes, pero también, y muy sintomático, es que el vínculo de la Comandancia General de las provincias internas del norte de la Nueva España ejercía una influencia sobre este territorio. Así Simón Elías González, nativo de Arizpe, será parte de los jueces que condenan a muerte a Hidalgo y al núcleo de cabezas del movimiento insurgente de la primera hora. Y este luego hará carrera como diputado, senador, comandante militar de Sonora, de Chihuahua, gobernador en uno, en otro estado. Y ahí tenemos pues cómo, digamos, quienes consuman la independencia no fueron los que la iniciaron. Edith, si quiere usted intervenir sobre qué estado guardaba la paz y todo lo que es hoy esa parte de la península. Sí, yo creo que a diferencia de Sonora y de Sinaloa, en Baja California no hay hechos de armas. Es decir, los
californianos en aquel entonces no se levantan en armas para luchar por la independencia. Y esto tiene que ver con las propias condiciones internas de la península. Para 1812, por ejemplo, la población no llega a los 3,000 habitantes. Las actividades productivas son actividades productivas muy precarias. Esa hipótesis de que las reformas borbónicas generaron inestabilidad, vinieron a deslegitimar a las instituciones coloniales, creo que en Baja California no se aplica. Las reformas borbónicas en la Baja California significaron la organización de un poder civil, ¿verdad? Un poder civil que va a favorecer la colonización civil y las actividades productivas, ¿verdad? Sin embargo, creo que la revolución sí trae efectos negativos a la Baja California desde el momento en que el puerto de San Blas es tomado por las fuerzas insurgentes, después por las fuerzas realistas, y eso impide el abastecimiento de la Baja California. Entonces, un abastecimiento que era importantísimo dadas las condiciones precarias de su economía. Entonces, ¿qué significó la guerra para Baja California? Significó agudizar este problema del abastecimiento, este problema de satisfacer las necesidades de los propios californios. Bueno, remarcando este punto, quizá la independencia mostró las carencias de la propia península y por eso mismo, en este caso, en lo que podríamos llamarle, que evidentemente no coincide con lo que actualmente es Baja California, porque hay muchas diferencias, es el hecho de que se rompe la relación con los grupos, en este caso de religiosos, como son franciscanos y dominicos, que de pronto se encuentran sin elementos para la vida. Es decir, los soldados tienen pocas armas, el abasto no llega. Entonces, la Baja California tiene que, y me atrevo a decir que toda la península tiene que encontrarse a sí misma porque dejan de llegar mercancías. Y esto paradójicamente va a abrir el camino a otros comerciantes. Para el caso de la Baja California, tenemos que mencionar la Alta California por razones de que era además parte de lo mismo en su momento. Es el hecho de que empiezan a llegar mercancías de mercaderes estadounidenses. Es decir, es un momento de desabasto y al mismo tiempo la llegada de nuevos productos, el inicio de una relación comercial que cada vez va a ser más intensa, tomando en cuenta la falta de relación con el contexto de lo que podríamos llamar la Nueva España y luego México. Es decir, paradójicamente significó la llegada inicial de productos que podemos considerar norteamericanos, pero que también tiene que ver con el temor constante en aquellos años de la llegada de los rusos. De hecho, ellos se han establecido ya en la Alta California y también de estadounidenses que están avanzando comercialmente sobre esta región. Por eso, en términos armados, no encontramos ni hay muchos elementos que discutir, pero sí es fundamental. Sí es fundamental porque de pronto vas a encontrar nuevos productos, nuevas mercancías, nuevos comerciantes. Es decir, el débil Estado-nación, al desmoronarse, le da entrada a este nuevo elemento que serán el comercio con los Estados Unidos, que será cada vez más importante y que será un factor de peso en los años posteriores. Es decir, cuando ya en los años siguientes hay un intento de relación por parte del gobierno mexicano, ya está muy metido el comercio estadounidense, hay mucho interés de comerciantes estadounidenses y también por eso, años después, la guerra será tan ligera en esta zona. Al desmoronarse, le da entrada a este nuevo elemento que serán el comercio con los Estados Unidos, que será cada vez más importante y que será un factor de peso en los años posteriores. Es decir, cuando ya en los años siguientes hay un intento de relación por parte del gobierno mexicano, ya está muy metido el comercio estadounidense, hay mucho interés de comerciantes estadounidenses y también por eso, años después, la guerra será tan ligera en esta zona.
Bien, vamos a entrar a la Revolución Mexicana. Empezaré con Sonora. Sonora juega un papel determinante en 1913 en, digamos, la Revolución Constitucionalista, no así en 1910. Digamos que los focos revolucionarios en Sonora son dispersos. Creo que el significado más importante es que los actores pertenecen a diferentes clases sociales, lo que representa la cantidad de agravios que el progreso porfirista había provocado en la entidad, desde latifundistas como José María Maytorena hasta clases medias como Benjamín Gil y también serranos levantiscos como Gándara y otros. Entonces es importante tener de vista que hay una coalición heterogénea maderista que participa en un principio y que luego es desplazada por una vertiente autoritario-populista que encabezarán quienes luego serán generales Obregón y Calles. Esto es muy importante, la división entre los revolucionarios del 10-11 y los revolucionarios del 13. Son radicalmente distintos. La revolución del 13 se juega con un ejército regular, con un abastecimiento logístico muy bien administrado, y son ellos pues los que, siguiendo las indicaciones de Carranza, avanzarán sobre la costa del Pacífico de triunfo en triunfo hasta la disolución, la rendición del Ejército Federal, que por órdenes de Carranza realiza o firma el general Obregón. Para Sinaloa, doctor Carrillo, ¿qué tenemos? Bueno, también sigue las etapas casi así de la lucha nacional. Ahí sí hay alguna coincidencia, también con el noroeste. De hecho, Sinaloa es como un territorio de paso. Los sonorenses van hacia el sur, los constitucionalistas van contra los villistas hacia el norte. Entonces, Sinaloa, aunque juega un papel importante, no es tan destacado como Sonora. Yo en lo particular divido la revolución ahí en dos etapas. Para mí hay una fase más violenta, o sea, la fase armada, que va desde el 11 prácticamente hasta la derrota de los villistas a fines de 1915, principios de 1916, que es ahí donde termina. Luego vendría otra fase donde ya se quiere legalizar, institucionalizar esa revolución, que sería del 16 hasta el 20, con el plan de Agua Prieta. Yo creo que coincidimos a nivel local con la visión general. Primero, una visión en la cual se piensa más en los campesinos, en la gente de abajo, en los arrieros, en los mineros, que se levantan en contra de un sistema. O sea, la visión campesinista de la revolución. Después viene ya otra generación en la cual damos más peso, no a las masas, sino a las élites. ¿Quiénes son Amado Zazueta, comerciante que se levanta, que busca luchar en contra del régimen? O sea, gente que a un cierto nivel económico que busca sus intereses a través de una revolución. Y luego vendría una fase última en la cual no es ni uno ni otro, son todos. O sea, son las masas, son las élites. O sea, son diferentes grupos sociales que por diversas razones se lanzan a la revolución. Vamos a pedirle a Edith y a Marco Antonio que nos den su punto de vista acerca de estas motivaciones que tiene la población para entrarle a la revolución o para no entrarle. Hay un hambre de justicia social, hay xenofobia, en el caso de Sonora es marcada la xenofobia hacia los chinos y a todo lo que vino de fuera durante el porfiriato, que es un cohesivo, es un adhesivo de estas fuerzas heterogéneas. Ustedes, para sus entidades, ¿qué observan? Baja California, lo que hoy es Baja California Sur, en aquel entonces era un territorio dividido en dos distritos, el distrito sur de la Baja California y el distrito norte. De tal manera que los sudcalifornianos pues no tenían muchas posibilidades de participación política. Su único espacio de participación política, pudiéramos decir, eran los ayuntamientos. Entonces, durante la época porfiriana, los ayuntamientos fueron de alguna manera
controlados por una élite, de tal forma que cuando se da la Revolución Maderista no hay un movimiento armado en Baja California, pero en el contexto de esta Revolución Maderista se da un movimiento electoral, un movimiento donde vamos a encontrar que es el sufragio, el arma que va a desplazar a esta élite que por más de 20 años se mantuvo en el poder. Yo creo que en el noroeste y en esta parte de Baja California, lo que demuestra la revolución son las debilidades del Estado porfirista. Es decir, me voy a un punto central, el río Colorado. En 1905, 1907 hay una gran inundación de este río que invade lo que actualmente son zonas muy importantes de producción agrícola en Valle Imperial, California, y en Valle de Mexicali. Y el gobierno federal estadounidense, sin pedirle permiso a nadie, invierte en territorio mexicano $1 millón. 2 años después, en 1909, se da el mismo caso, hay el mismo temor a una gran inundación, y en ese tenor, aquí sí va a haber un permiso ejercido por el gobierno de Porfirio Díaz de nuevo invertir dinero del gobierno federal estadounidense en territorio mexicano. Esto ya nos da una pauta de lo que significó la revolución en Baja California. Cuando llega un grupo armado el 29 de enero de 1911 a Mexicali y lo ocupa bajo la bandera del Partido Liberal Mexicano, encabezado, como todos sabemos, por Ricardo Flores Magón, bueno, le da un matiz a esta región. Empieza un movimiento que tiene un carácter, que tiene una propuesta de carácter anarquista en un contexto donde el desarrollo capitalista tiene grandes inversiones y donde el gobierno federal estadounidense está invirtiendo en territorio mexicano, con la cobertura de usar una empresa mexicana que en realidad son puros estadounidenses, que es la Colorado River. Es una cobertura nada más de fachada para darle una matiz oficial, ¿no? Pronto, muchos empresarios, periódicos, gente del pueblo, a todo el mundo se le ocurre que ha llegado el momento de apoderarse de la Baja California. Este grupo armado se va a ir transformando rápidamente por la gran cantidad de extranjeros que van a participar. Muchos de ellos van a ser miembros de la IWW, trabajadores, algunos de ellos del Partido Socialista Americano y algunos de ellos auténticos seguidores de la propuesta del Partido Liberal Mexicano. El hecho es que este grupo armado, que yo lo llamo más un contingente, nunca logra articularse y terminan siendo sus peores enemigos. También hay que destacar que aquí llegan gentes que tienen toda la intención de anexar la Baja California a los Estados Unidos. Es decir, es un movimiento armado, desarticulado, que se enfrentan mucho entre sí, que forman, por ejemplo, la Legión Extranjera. La Legión Extranjera que busca no tener ningún líder mexicano, ¿sí? Su entrada es aquí nada más extranjeros, sin líderes mexicanos, que en su caso era José María Leiva. Entonces, este grupo armado va a ser muy complicado entre sí mismo y lo que va a terminar provocando en este contexto es que la revolución en Baja California, para la mayoría de los bajacalifornianos, termina siendo un movimiento de defensa del territorio. Y en esa medida, este movimiento termina dándole un matiz regional de carácter nacionalista. Es decir, la gente se levanta en armas, pero no contra Porfirio Díaz, ni contra el gobierno local, que lo hará después, sino lo hace, a final de cuentas, en defensa, y lo voy a entrecomillar en este momento, de la patria, lo que ellos entienden que es defender el territorio. Posteriormente, la Baja California vive un proceso muy diferenciado a nivel nacional, que es el éxito económico. Es decir, podemos decir que de 1912 a 1920 empieza el auge del algodón, precisamente por el control del río Colorado, empieza a haber producción y además interviene este otro factor que va a ser los juegos de azar, las cantinas y en general la diversión. Es decir, todo lo que se prohíbe en los Estados Unidos se empieza a aplicar del otro lado de la frontera desde 1907 y en la década de la Revolución encuentra su crecimiento, que después será ya mitificado con la ley Volstead a partir de 1920. Pero eso también nos remite, doctor, al gobierno de Esteban Cantú, que es un militar de carrera, porfirista, huertista, que queda allí, digamos, aislado, gozando de una autonomía local sorprendente incluso para esta época.
en la década de la Revolución encuentra su crecimiento, que después será ya mitificado con la ley Bolset a partir de 1920. Pero eso también nos remite, doctor, al gobierno de Esteban Cantú, que es un militar de carrera, porfirista, huertista, que queda allí, digamos, aislado, gozando de una autonomía local sorprendente incluso para esta época. Yo en lo particular creo que el poder de Cantú es real, pero es menor del que se ha señalado. Cantú no puede con las compañías extranjeras. Cantú no puede con el río Colorado. Es decir, Esteban Cantú, en buena medida, la imagen inclusive de anexionismo que se le plantea, que él quería anexar la Baja California a los Estados Unidos, tiene mucho que ver con el tema de que Arizona, por ejemplo, están presionando porque quiere una salida al mar. Y la salida al mar es o por Sonora o por Baja California. Entonces, en Baja California, la década de la Revolución, bueno, desde 1850 hasta esta década, todavía está permanentemente siendo un tema de la anexión. Por eso la acusación sobre Cantú de su autonomía es frecuente en función de que hay grupos que están diciendo y le están pidiendo a Cantú que sea autónomo, pero con una condición: de anexar la Baja California a los Estados Unidos. Por eso Cantú termina siendo un nacionalista que termina creando programas educativos, que termina creando un sistema de educación y todo un sistema de defensa para demostrar lo contrario. Yo nunca he pretendido esto, yo no tengo esa intención de anexar, y por eso también él termina aceptando los juegos de azar, las cantinas, el hipódromo de Tijuana como una fuente de recursos. A mí me gustaría Adelante. agregar algo sobre la revolución. Creo que les decía que no hay revolución maderista en Baja California, pero sí hay revolución constitucionalista y sí es también el Distrito Sur escenario de la lucha de facciones. Y creo que estos dos movimientos que se dan en Baja California tienen mucha relación con lo que está ocurriendo en Sonora. Entonces creo que no podemos desligar la revolución en Baja California con la revolución que está sucediendo en el estado de Sonora. Y en efecto, o sea, yo considero que la lucha de facciones a Baja California es una lucha que llega de fuera, que responde a los intereses del gobernador de Sonora, Maytorena, pero también a los carrancistas de Sinaloa. Pues a diferencia de Baja California Norte, que se empezaban a divertir, ¿verdad?, con sus cantinas, con sus casinos, en Sinaloa no, en Sinaloa también hay un punto de quiebre, yo creo, con la revolución. O sea, tenemos un estado donde había sido predominantemente minero, un poco comercial y en el sur de Sinaloa industrial, y se va a convertir o empieza a convertirse en un estado agrícola. Yo creo que también, así como los orígenes de la función económica principal de Tijuana y todas están en la revolución, también aquí vemos nosotros que es la revolución el punto de arranque de una agricultura de carácter comercial que va a permitir afirmar, por ejemplo, al gobernador Iturbe en 1917, con la gran cosecha que se tuvo, que Sinaloa se empezaba a convertir en el granero de México. Después empieza a hacer una serie de medidas a favor de ese grupo de propietarios que están relacionados con el campo. Entonces hay una transformación de un Sinaloa minero, industrial, vamos a llamarlo así, en el sur, a un Sinaloa agrícola, agroindustrial, más cargado hacia el centro y hacia el norte. En esta vertiente quisiera subrayar que en el caso de Sonora hay una destrucción muy importante. Ahí sucedieron los largos sitios con algunas grandes batallas de Navojoa, defendida por Ángel Flores, carrancista, contra las tropas maitorenistas, y Agua Prieta, Inaco, donde está refundido Calles y su gente por estos indios yaquis maitorenistas y mineros de Cananea, que son los que tiran los cartuchos de dinamita contra las trincheras que rodeaban Anaco y Agua Prieta. El grado de destrucción es muy grande en el ferrocarril y también en pérdida de cosechas, en la inundación de minas. Realmente el impacto económico es muy negativo de la revolución en Sonora y también en lo demográfico. El censo de 1921 muestra perfectamente un desequilibrio por sexos en los grupos de edad productiva y reproductiva entre los 15 y los 50 años. Es llamativo cómo hay muchas más mujeres
que hombres en Sonora. Pasamos al siguiente tramo, que es algunas reflexiones para los jóvenes de hoy, para los actores de hoy, que podamos derivar de la revolución y de la independencia. El noroeste de México es frontera, periferia y corredor. Lo ha sido desde hace siglos, desde hace muchas generaciones. ¿Qué podemos desprender de esos movimientos sociales que movieron a miles de gentes, que suscitaron carreras y trayectorias de actores que alcanzan el nivel nacional? ¿Qué es la revolución? Lo que nos comunica con el país. En el Porfiriato, los sonorenses conocieron a los mexicanos. En la Revolución, los mexicanos conocieron a los sonorenses. ¿Qué reflexiones podemos hacer hoy para los jóvenes de prepa, de licenciatura, para los padres de familia que miran este cambio de época con preocupación y también con interés? Yo quisiera más 3 reflexiones. Una, de acuerdo a lo que ha dicho Edith, por ejemplo, que la independencia un poco perjudicó. Para Sinaloa yo creo que benefició. O sea, el tener la posibilidad de comerciar con otras entidades después del monopolio que se tuvo durante la época colonial, creo que eso beneficia a la economía de Sinaloa. Al principio sí se puede decir hubo destrucción de las fábricas de una hacienda de azúcar, quema de cañaverales, de una textil, pero después empieza una recuperación y se ve cómo después de 1910 viene una caída y luego para el 20 ya tenemos una recuperación bastante aceptable. Entonces ahí eso nos da la idea de cómo la revolución se da por regiones. O sea, la idea que a veces se enseña en la escuela, de primaria, secundaria y preparatoria, que la revolución fue una, que la independencia fue una en toda la República, pues es falsa. Es falsa, Bien. porque la revolución se da por regiones, Bien la dicho. independencia se da por regiones. Yo creo que sería una primera reflexión para el otro. El otro yo creo que es el factor externo, que ahorita ya lo mencionaste, Marco Antonio, que, por ejemplo, en la independencia, el externo pues era con los españoles, ¿no? En la revolución se va a ver cómo las potencias extranjeras, y sobre todo en el clima de la Primera Guerra Mundial, están interviniendo. De una u otra manera se están metiendo en los asuntos internos de México. Con sus mejores cuadros de espías, los envían Sí. a México a ver qué está pasando ¿Hacia acá. dónde vamos? O sea, era una definición hacia Estados Unidos, hacia Alemania, ¿hacia dónde? Entonces por eso le llama a Frederick la guerra secreta. Es algo que la gente... Berta Ulloa, la revolución intervenida. Sí, o sea, eso la gente no lo ve. ¿Por qué? Porque en las escuelas casi no se enseña eso. Entonces, ¿ahora qué es lo que tenemos? Pues tenemos efectivamente, tenemos que ver que ya no estamos ligados a Europa tanto, pero sí a Estados Unidos. Y mucho de la historia del siglo XX pues tiene que ver con Estados Unidos, como en el caso de Baja California Norte, pero no nada más en el caso de Baja California Norte. Y finalmente yo quisiera más mencionar que otra de las enseñanzas es el factor político. O sea que esa lucha, vamos a decir, entre federalismo, centralismo, que va a estar presente. O sea, las regiones buscando cierta autonomía y el centro tratando de minar. De hecho, los problemas en Sonora, muchos se ocasionaron por eso. El centro estaba interviniendo y la gente de las regiones pues querían un verdadero federalismo. Queremos hacer lo que nosotros, lo que nuestro pueblo quiere, no lo que el centro quiere. Efectivamente, Entonces, la soberanía estatal es la bandera en Sonora para desconocer en 3 ocasiones al gobierno federal, lo que ninguna entidad hizo en todo el siglo XX mexicano. En 1913 a Huerta, en 1920 a Carranza y en 1929 a Portes Gil. Entonces yo creo que eso, la historia de la independencia, la historia de la revolución y nuestra historia permite a los jóvenes y al público, a la gente que está interesada en esto, tener una visión más completa y saber por qué los gobiernos estatales reclaman también su posibilidad de tomar los destinos en sus manos y de opinar sobre lo que está pasando. Bien. Coincido pues en que ambos movimientos, la independencia y la revolución, pues dejan claro las peculiaridades que viven las regiones. Entonces creo que esa es una reflexión de enseñanza pues que dejan estos movimientos y que yo lo ligo pues con que sigue vigente la cuestión del federalismo, o sea, una cuestión, una demanda de la revolución mexicana creo que está presente. Y creo que
hoy desde las regiones, desde las entidades federativas, se está cuestionando este federalismo que lo absorbe el poder central, ¿verdad? Y que se está planteando un federalismo que mire sobre las particulares de las regiones, que vea las necesidades de las regiones, un federalismo donde se reconozca la diversidad, ¿verdad? Pero también la unidad, un federalismo donde se reconozca la centralización, pero también la descentralización. Es decir, un federalismo que pues sea más democrático en el terreno político, pero también en el económico, pues que lleve al país a una verdadera justicia social. Un federalismo donde se reconozca la centralización, pero también la descentralización. Es decir, un federalismo que pues sea más democrático en el terreno político, pero también en el económico, pues que lleve al país a una verdadera justicia social. Creo que concebir un nuevo federalismo más democrático, un federalismo que mire hacia esas particulares de las regiones, asegurará una gobernabilidad en este También país. un federalismo más operativo. Marco Antonio. A mí me surge la idea de plantear que el tema entre la relación entre el centro y la periferia y entre los estados se pone muy claro en la revolución. Hay una recomposición de las regiones, hay nuevas formas de comerciar, nuevas formas de pensar el uso de las tecnologías que hicieron que muchas regiones tomaran propuestas políticas y que surgieran propuestas que inclusive van a ir a contrapelo de lo que va a pasar en ciertos momentos de la revolución. Por ejemplo, en la península, en los dos distritos, totalmente no separados, porque sí hay relación en algunos momentos, proponen, por ejemplo, los gobiernos civiles. Proponen el que no sea un militar el que esté al frente del gobierno local. Proponen, por ejemplo, fortalecer la autonomía municipal, ¿sí? Y proponen también mecanismos para poder negociar internamente con los gobiernos federales, independientemente de las facciones revolucionarias. Por otro lado, sin duda tendrá que ver mi relación con mi ciudad natal, como es Tijuana, en la frontera, y con los Estados Unidos. Yo creo que los jóvenes tienen que pensar hacia el futuro mucho en las implicaciones de esta relación. Es decir, la relación con Estados Unidos y para el momento de la Revolución Mexicana nos da muchos matices. Cuando menos yo lo observo de esta manera, porque la Revolución Mexicana no se puede entender sin el ferrocarril, que es una tecnología que llegó fundamentalmente por empresas y por capital estadounidense. En Sinaloa, bueno, pues la irrigación tuvo un papel fundamental en este cambio para la caña de azúcar y después al tomate, ¿sí? Que tiene que ver con toda una nueva forma de relacionarnos con la producción. Y esa generalmente llegó, no digo que toda, pero sí llegó formalmente, cuando menos, de los Estados Unidos. Es decir, y aquí es donde yo quisiera remarcar mucho. Muchas de las prácticas, muchas de las cuestiones en términos de tecnología siguen llegando de allá. Y en esa medida yo pienso que la revolución da mucho a qué pensar, y sobre todo en años posteriores, qué hemos hecho en el sentido del desarrollo tecnológico. De alguna manera, en la última ronda, asomó cómo estamos viviendo este gran cambio, esta revolución de lo local, de la globalización, donde resultan fortalecidos los niveles globales y locales y achicados, palidecen el nivel, digamos, de lo nacional. Entonces, el noroeste, por su historia, ¿qué experiencia tiene? ¿Qué ofrece? Porque es un mirador privilegiado. ¿Son Los Ángeles la nueva metrópoli del noroeste? ¿Qué está ocurriendo en ese intercambio entre Estados Unidos y México? Suben indocumentados y droga, bajan carros chuecos, armas automáticas y dólares sucios. ¿Qué nos está pasando en este intercambio informal, ilegal? El componente de la economía formal se demerita. ¿Qué podemos decir para los jóvenes que nos escuchan?
Yo siento que la frontera pues nunca ha sido realmente un límite. La frontera siempre ha sido ese término que se utiliza de porosa, algunos le dan alguna etapa, yo insisto, siempre ha sido una zona de intercambio de muchas cosas. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Inclusive me atrevo a afirmar cuál es en el siglo XX este gran cambio. Bueno, California y Arizona se han desarrollado grandemente, han crecido muchísimo en diversas etapas, tienen sus distinciones una y otra. Y sí se ha convertido esta idea que tú manejas de Los Ángeles como capital del noroeste, yo diría, no es tan mala, ¿sí? No es tan mala, o sea, a pesar de que el nacionalismo mexicano nos implica como a negarla, ¿sí? Y además, pues es una ciudad con más de 8 millones de mexicanos. Es decir, algo te indica esta cifra, ¿no? O sea, no es falso. Es decir, yo lo planteo así, el noroeste mexicano surge con el crecimiento de California y Arizona. Por eso, cuando se habla de la droga, cuando se habla de la migración, cuando se habla, en este caso, del tema del agua, que es bien importante para todo el noroeste, generalmente árido, con la excepción de Sinaloa, estamos hablando de lugares, de una zona que en buena medida solamente la podemos entender por el gran intercambio que hay con el país vecino. Entonces hay una hipocresía por el lado estadounidense y por el lado mexicano, el conjunto de carencias que independientemente de que se haya crecido mucho a lo largo del siglo XX en el noroeste mexicano, independientemente de eso, las expectativas de los jóvenes no se ven satisfechas y entran en ese tipo de relaciones comerciales con productos ilegales, lo voy a llamar así, sin causar así muchas alarmas. Arturo, ¿no? ¿Qué tenemos para Sinaloa siguiendo esa vertiente? Y ahí para Sinaloa yo creo que el peso fundamental es económico. Ya conocemos, muchos conocen que las primeras exportaciones de tomate fueron ya desde 1907. De hecho, ya cumplimos un siglo de estar exportando a Estados Unidos. Entonces, el papel, el peso, ¿verdad?, que sobre todo en el siglo XX va a tener Estados Unidos sobre nuestro país, es fundamental y no podemos entender prácticamente ningún episodio de la historia de México sin tomar en cuenta la opinión, los intereses, la intervención que Estados Unidos va a tener desde problemas económicos, problemas políticos, problemas sociales. Ahí vemos la presencia de Estados Unidos. Entonces, es algo que, como una indicación, vamos a decirlo así, para los jóvenes. Las nuevas generaciones de jóvenes, ¿cómo ven la precariedad del empleo que está cundiendo en la generación de sus padres? ¿Puede ser eso un incentivo para arriesgarse a actividades ilícitas? ¿Tú qué observas, Arturo? Sí, en Sinaloa es muy claro. Bueno, también en Sonora. De hecho, Estados Unidos, se puede decir, mucha gente lo llamó tierra de oportunidades, ¿verdad?, porque ahí la persona que se iba tenía la posibilidad de no hacerse rico, pero por lo menos tener casa, carro, aparatos electrónicos, etc. Aquí en México, lamentablemente, las condiciones económicas no han sido tan propicias. Hubo una revolución, 1 millón de muertos, ha habido movimientos sociales, hubo un Cárdenas, nos quedamos con el petróleo, tenemos un montón de cosas que eran propiedad de la nación, que ahora se han ido reprivatizando. Es decir, la inseguridad en la posibilidad de ascender socialmente es tan fuerte en nuestro país que está orillando a sectores sociales, sobre todo en algunas zonas del país, a que se lancen ese tipo de actividades ilícitas. Yo creo que ese factor no lo han tomado en cuenta ni los historiadores, ni los psicólogos, ni los sociólogos. O sea, el sentimiento de falta de seguridad, de falta de oportunidad en el ascenso social. Edith, ¿qué observas para La Paz y Los Cabos, esa tierra de ilusión que dice la canción que Steinbeck pintara también en La Perla? Sí, yo creo que la globalización no solamente ha generado migración de cientos de mexicanos hacia Estados Unidos. La globalización también ha implicado, para el caso concreto de Baja California Sur, presencia de capitales. Y eso ha llevado a un desarrollo, a un desequilibrio económico en el Estado. Y como académica yo veo a los egresados de la Universidad Autónoma de Baja California Sur que este modelo económico que permea, que predomina en Baja California Sur, es un modelo económico que no responde a esta necesidad pues, que tienen los egresados de oportunidad de trabajo. Entonces, ese es un problema y yo creo que debe reorientarse o debe pensarse en ese modelo económico que está
desarrollándose en Baja California Sur. La otra, también La Paz es una zona que recibe migrantes extranjeros, es decir, tenemos prácticamente una colonia de norteamericanos en La Paz, que se diferencia de los norteamericanos que están en Los Cabos. Yo veo o visualizo una migración extranjera que seguramente no encuentra las oportunidades en su país y que en Baja California Sur, con ese poco dinero que obtiene en su país, pues vive de manera tranquila. Llegando al final, pues, de este programa, cabe remarcar para el caso de Sonora que la urbanización fue el proceso social más globalizador y de múltiple impacto en el siglo XX, que actualmente la entidad enfrenta un problema de disponibilidad de agua dulce muy marcado y que también sirve de paso a una corriente migratoria que ya podemos calificar de un éxodo de mexicanos a los Estados Unidos con todas las consecuencias que esto tiene. Vivimos en una época de cambio acelerado para la cual tenemos referentes históricos que los historiadores debemos difundir. En primer lugar, la mezcla. Toda frontera es una región de mestizaje, de mezclas, y como todas las mezclas son vivas, son fructíferas, y este es uno de los asideros que tiene el país y la frontera norte de México. Seguir viviendo del mestizaje, de combinar soluciones, de usar nuestra frontera como un mirador hacia otros lugares, proponernos cuidar el ambiente, cuidar la cohesión social, invitando a la sociedad civil a participar cada vez más en los asuntos públicos y también a que lo público sea cada vez más transparente. Por allí, si alguien quiere agregar alguna otra conclusión. Yo creo que el problema fundamental sigue siendo la justicia social. Las políticas públicas deben orientarse a satisfacer esta demanda, ¿verdad? Una demanda que impacta en la cuestión de la inseguridad. Pero a este respecto, Edith, ¿qué mecanismos redistributivos tienen las autoridades públicas a la mano? Tradicionalmente en la posrevolución fue la educación y el reparto de la tierra. Ahora, ¿qué mecanismos redistributivos tienen a la mano los gobiernos? Pues yo creo que el poder, distribuir los recursos de manera equitativa que respondan a las necesidades y a los problemas regionales. De hecho, es un gran problema ese, o sea, las posibilidades de lograr un consenso social a través del uso de los recursos fue posible después de la Revolución, en la época dorada, en el milagro mexicano, hasta los 70s. Después de que se viene la crisis, se reducen los márgenes de acción del gobierno mexicano. Entonces, efectivamente, la pregunta tuya pega en lo central de esta problemática. O sea, ¿con qué recursos, qué se le va a ofrecer a la población? Yo quisiera, nada más para ir finalizando, que dentro de todo esto hay varios problemas, uno que ya mencionaste, el clima. ¿Qué estamos planteando sobre eso? Ese es un gran problema que creo que había que dejarlo sobre la mesa. Y el otro, nada más para también siguiendo un poco tu indicación, el problema de la violencia. Yo creo que la violencia y la inseguridad, ¿verdad?, están presentes en el noroeste. De las 4 o 5 entidades más violentas de México, o sea, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, Sonora y Sinaloa, yo creo que Sonora y Sinaloa, bueno, a excepción de Juárez, de Chihuahua, son de las más violentas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué podemos recomendar tanto a nuestros gobernantes como a nuestros jóvenes?
Yo creo que sí hay que buscar alternativas. Si no son económicas, puede haber otras alternativas. Educativas, creo que el factor de la educación vuelve a ser importante. Y aprovechamos para pedir más subsidio. O sea, yo creo que el gobierno tiene que dar más a las universidades. Bien. Y el otro, el deporte. Bien. Doctor Samaniego. Bueno, sin duda la pregunta es toral, ¿no? y fundamental. Por desgracia, las cifras te dicen que el petróleo es la primera fuente de ingresos, que las remesas son el segundo y el turismo el tercero. Ahí hay un problema muy, muy fuerte porque yo insisto, inclusive, que la actual crisis económica que vive este país, en realidad, pues ya se iba a vivir de todos modos, sobre todo por el caso del petróleo, el caso de Cantarell, y la crisis internacional vino a ayudar al gobierno actual a subsumirla, ¿no? A echar la culpa hacia afuera, pero de todos modos iba a haber la crisis interna, que creo que es muy fuerte, quizá más de lo que los medios lo señalan. Es decir, sin duda hay que repensar al país, ¿sí? Repensar el federalismo y llevarlo a ejecución, y yo espero que pensando más en propuestas basadas en procesos históricos. Es decir, no como ideas que se nos ocurran en un momento determinado, sino revisando el pasado en serio, ¿sí? Revisando los procesos, entendiendo las regiones, nunca regionalizando demasiado, y entendiendo el mundo, ¿sí? Porque hablar de modificar el problema del cambio climático es hablar de todo un proceso de mentalidad diferente en términos de información, de producción y de relación entre los seres humanos, ¿sí? Es muy distinto. Y en esa medida yo creo que nuestra responsabilidad está en insistir como historiadores en que el proceso histórico no es del pasado, ¿sí? Es una forma de entender por qué estamos aquí como sociedad y también los límites que nos puede marcar nuestra acción. Por eso yo creo que no solamente por defender la chamba y la vocación, sino simplemente porque es la única forma que nos puede explicar el lugar en el que estamos parados y en este caso sentados. Porque en función de procesos históricos y en función de los muchos elementos que entran en juego. No es simplemente la voluntad. Hay que conocernos mucho, entendernos mucho, discutir mucho para poder realmente plantear nuevas formas de federalismo, nuevas formas para entender el cambio climático y entender nuestra relación con el mundo. Así cerramos este episodio de Discutamos México. Gracias por su atención. Continúe usted viendo Discutamos México. Tenemos un golfo muy orientado hacia lo que es Europa, puesto que es la puerta de entrada con esta cultura. Y tenemos un norte que se va perfilando con orientación hacia los Estados Unidos, sí, puesto que es el mercado más grande del mundo. Esta es una tierra fronteriza, esencialmente, una tierra que se tiene poco conocimiento de ella, en fin, por parte del centro. Con el impacto de la revolución, efectivamente tenemos en el Golfo procesos muy fuertes de reparto agrario, ¿no? Que no tenemos en el noreste, que no se tiene en el noreste. El contrabando también era una de las fuentes de riqueza de toda esta región.